Amigos y amigas, las consultas. No hablamos del copy-paste de Wikipedia o de los antiguos métodos como Encarta. Hablamos de consultar exactamente lo que quiere la gente y también lo que no quiere la gente. Vos quieres más yuca en el encebollado, te consultan. Vos quieres pautar MBN y también te consultan. Vos quieres que te pongan alcohol en los centros comerciales y también te consultan. Así funciona esto. Consentimiento se llama. Un hombre no puede escapar de su destino. En este caso específico hablaremos de lo que va a pasar en la ciudad de Cuenca el 7 de febrero del 2021. Exactamente, el día de las elecciones. Este 7 de febrero en Cuenca, aparte de elegir presidentes, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos, aunque no se sabe eso de los parlamentarios andinos aún, tendrá una papeleta con 5 preguntas. 5 preguntas sobre la explotación minera en zonas de recargas hídricas. Y tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué solo en Cuenca? Porque el 21 de septiembre del 2020, la Corte Constitucional, la que es la durísima de analizar cosas de la Constitución, dijo que positivo mi body, hágase la vuelta, hágase la consulta. Hace pocos minutos la Corte Constitucional aprobó ya la consulta minera enviada por el Consejo Cantonal, o como se llama, la consulta por el agua. Eso significa otro papel en su mano. Según el registro electoral aprobado, 435.963 cuencanos, mierda, no me sale el acento cuencano, estarán habilitados para pronunciarse sobre la minería, para que sean ellas y ellos los que decidan si hay explotación o no en estas zonas de recargas hídricas. Muy bien. El presupuesto para esta consulta asciende a $137.411. El Consejo Nacional Electoral además aprobó la proyección del Fondo de Promoción Electoral, que será de $26.157. ¡Uy, mucho dinero! De ese monto, el 50% se destinará a la promoción del sí en medios de comunicación y la otra mitad irá para la promoción del no. Pero a todo esto, después de los detalles técnicos, ¿qué implicaciones tendrá esta consulta popular? Para empezar, Ecuador solamente tuvo una experiencia parecida antes, la consulta de Girón, esto en el 2019, donde el 84% de los votantes aprobaron que se pare el proyecto minero Quimsacocha. Actualmente, a una hora de Girón, existe la misma problemática. Por un lado, se encuentran las personas que apoyan las actividades mineras en zonas de agua, específicamente los afluentes del río Tarqui, Llanuncay, Machángara, Tomebamba y Norcay, y otras que no apoyan para nada estas actividades mineras, especialmente en zonas de recarga hídrica. La consulta popular lo primero que hace es legitimar la participación ciudadana y el derecho a la ciudadanía a decidir sobre el modelo de desarrollo y el estilo de vida que quiere tener. En este caso, en Cuenca, es un hito porque 600.000 cuencanos dependemos de las fuentes de hídrica que van a ser amenazadas por las empresas mineras que están sobre todo en Quimsacocha y en Río Blanco. Y en este momento, ¿no es cierto?, los 437.000 votantes empadronados, estamos en la disyuntiva de definir qué modelo de desarrollo queremos, porque el agua es un derecho humano y las futuras generaciones tienen que tener la posibilidad de ese derecho. Las zonas de recarga hídrica son eso, las fuentes en donde se genera el agua y se contiene esta humedad que se va convirtiendo poco a poco en los ríos y en la dotación de agua para las ciudades, las comunidades, el campo, etcétera. Ella es Ana Cecilia Salazar del Cabildo por el Agua de Cuenca, que integra varias organizaciones y que también es parte del Pacto Ecosocial del Sur. Y ella obviamente apoya que se detengan estas concesiones y actividades mineras en el sector. ¿Cuántas concesiones amenazan estas zonas en Cuenca? Alrededor de 211, pero claro, hay algunas que ya han avanzado, ¿no es cierto? Entonces, todas estas concesiones han llegado a la etapa de exploración, pero no de explotación, están recién explorando, y eso es justamente lo estratégico de la consulta por el agua. Entonces, en esa medida, el 60% de humedales del Cantón Cuenca están en riesgo, ¿sí? Y eso implica que realmente la amenaza de contaminar el agua y de debilitar los sistemas hídricos es real, no es una imaginación de los movimientos sociales ni de las organizaciones populares, es real. La concesión minera metálica está en las áreas del páramo, declaradas bosques de vegetación protectora desde el año 1985, y justamente esto es lo que queremos mantener, que este 70% que está en riesgo
quede libre de la amenaza del extractivismo que está poniendo en juego la vida de la naturaleza, pero también de los seres humanos y de los seres vivos. Por otro lado, tenemos a los votantes que apoyan estas actividades mineras y mencionan que esto sentaría un precedente para que la minería se detenga y que, según ellos, esto le hace mucha falta al país para que ingrese más billetitos. Una de estas personas es Olger Parra, presidente del Colegio de Geólogos de la SUAY. Él comenta que la minería es necesaria para impulsar la economía y que supuestamente estas preguntas no se encuentran bien enfocadas porque se deben comparar elementos iguales, no metales versus agua. Nosotros, y como Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas de la SUAY, en base a este dictamen, que lo acatamos porque es un fallo del máximo organismo de justicia en el país, hemos aceptado. Vamos a la consulta popular, nos vamos a pronunciar 5 veces no, porque son preguntas mentirosas las 5 preguntas. En primer lugar, no existe ninguna actividad minera en la zona. Sin embargo, se nos ponen las preguntas a escoger 2 elementos completamente diferentes. El elemento agua y el elemento metales u oro. Yo debía haber preguntado, ¿está o no usted de acuerdo en preservar el recurso hídrico, en guardar el recurso hídrico, porque dejamos durante casi 9 meses del año que las fuentes hídricas, todo el agua que se produce, se vaya hacia el Atlántico? E incluso forma parte de la campaña para votar 5 veces no. Yo espero de que no se dé y que no lleguen a instancias internacionales. Por eso, esos dineros irían en desmedro de la economía ecuatoriana, demandas multimillonarias como las que hemos vivido de Oxy, como hemos vivido de otras empresas que estuvieron ubicadas en el país y que tuvieron que salir justamente por no respetar la seguridad jurídica. Y luego tenemos las campañas por el sí, que bueno, ya viéndoles a mi parecer, están más elaboradas, más fundamentadas y más divertidas incluso. Cuenca sí, Cuenca quiere el agua limpia para vivir. Pero a todo esto, lo que les preocupa a las personas que están en contra de la minería es exactamente lo que sale en esta imagen. Todos los polígonos en naranja representan las concesiones mineras que rodean el Parque Nacional Cajas y el área protegida de Quizacocha. Las zonas de recarga hídrica que están en azul fueron delimitadas por la empresa Etapa del municipio de Cuenca. Pero ¿sí ven esas partes donde choca lo azul con lo naranja? En resumen, los que votan por el no dicen que esta consulta afecta a la seguridad jurídica del país, que limitará las fuentes de trabajo y que esta consulta tiene intenciones políticas incluso, aunque sea una institución del Estado la que dio paso a esta movida. Y por otro lado, los que votan sí dicen que esto asegurará el líquido vital, obviamente un líquido vital puro, y que además promueve ver otras soluciones alternativas para la economía del país. Además que es un derecho y la verdad tiene mucha razón. Tienes razón lo que dice. Pero a todo esto, ¿qué se puede decir sobre la minería en el Ecuador? Pues tanto este gobierno como el anterior le apostaron a la minería en gran escala en el país, tanto que hay 30 megaproyectos en cartera. Por un lado están los proyectos llamados estratégicos, donde está Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga, Río Blanco y Pananza San Carlos, y los llamados de segunda generación, donde está Yurimagua, Cascabel, Cangrejos y el Domo Curipamba. Bueno, esto se pone interesante. Mirador y Fruta del Norte son los más avanzados ya que se encuentran en fase de explotación. Estos proyectos se encuentran en manos de empresas transnacionales chilenas, canadienses, chinas y australianas. A inicios del 2019, el entonces ministro de Energía, Carlos Pérez, anunciaba que estos proyectos mineros generarían más de 32,000 plazas de trabajo. Dicha suma es menos del 0,4% del empleo en el Ecuador. De hecho, la megaminería no es que se destaque generando empleo en el país, ojo. Según la CEPAL, en 2017 esta actividad generó solamente el 1,8% de empleos en países como Chile y el 1,1% de empleos en Perú, que cabe recalcar que son 2 países mega ultra recontra mineros en la región. Bueno, el gobierno también está como que en contra de estas consultas populares, no le conviene, porque según ellos existe mucha plata en juego, un montón. Te pregunto, ¿existe otra salida lejos de la explotación y de la minería metálica para el Ecuador?
Se dice que esto es una tabla de salvación para el Ecuador, pero los datos proporcionados por las mismas mineras, sí, y las proyecciones del Plan Nacional de Desarrollo 2020-2030 del Ministerio de Ambiente, ¿no es cierto?, relativizan absolutamente este argumento. Actualmente el aporte al PIB de la minería es del 1.63 y en el escenario más optimista para el 2024 supondría el 2.85. Por lo tanto, no resuelve ningún problema económico. Tampoco es una solución para generar trabajo. Se podría decir que todas estas posibilidades son temporales durante el tiempo que dura la explotación, ¿sí? Cuenca puede prescindir de las regalías establecidas, porque son apenas el 10% que le corresponde al GAD, y no genera ninguna dinamización económica. Repito, no es posible salir de la crisis con la economía porque lo que se invierte aquí es aprovechado por las mismas empresas mineras. Las regalías que quedan son irrisorias, menos del 25% de la inversión, lo cual no nos beneficia en nada. Y las alternativas, por supuesto que son posibles, ¿no es cierto? En la zona de Cuenca, tanto en Quimsacocha como en Río Blanco, que son las comunidades más afectadas, se podrían dinamizar proyectos muy hermosos, alternativos, de producción agrícola, agroecológica, ¿no es cierto?, de turismo comunitario. Se podrían también dinamizar las economías de las comunidades con lo que es la guardianía de los bosques para que se cuiden justamente estos sectores estratégicos. Desde BN Periodismo queremos decir que está en manos de los cuencanos decidir si hay minería o no hay minería en el sector. Pero también hay que reconocer que en otras ciudades y en otros sectores del país se encuentran en la misma lucha. Por ejemplo, en Pacto, en algunas zonas de Pichincha, en Imbabura o también en la provincia de Bolívar. Aquellos son focos de resistencia ante esta actividad extractivista. Pero ¿qué opinas tú sobre esta consulta del 7 de febrero? ¿Crees que gana el sí o crees que gana el no? Si tú nos estás viendo desde Cuenca, ¿por qué opción vas a votar? ¿Cuáles son las actividades alternativas que debería proponer un gobierno para que se pare de alguna forma estas actividades extractivistas que contaminan el ambiente? ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Amigos y amigas, las malas influencias. Si hablamos de malas influencias, el correísmo tiene un doctorado en ese tema. Charlatanes. ¿Por qué decimos esto? Pues según un reciente reportaje de la revista Semana, un grupo guerrillero de Colombia estaría apoyando la candidatura de Andrés Arauz. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? El medio colombiano Revista Semana accedió a los archivos del computador de Andrés Felipe Vanegas, alias Uriel, uno de los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional. Y se revelaron varios correos en donde se menciona la entrega de un supuesto préstamo para la campaña de Arauz. Uno de los correos enviados por alias Uriel a dos de sus compañeros refiere: quisiera me contaran del capital entregado al binomio para el Señor de la Mariposa del Sur, MS, después de la Cumbre Mundial del Internacional Progresista. Mariposa del Sur se supone sería el logo del movimiento Unión por la Esperanza de Andrés Arauz y con Rafael Correa como cara visible de su campaña. Se viene el correazo. Se viene el correazo. Resulta que en estos correos también se detalla una cantidad de $80,000 que según las comunicaciones habrían sido entregados en territorio colombiano para apoyar a la esperanza. Los comuneros nos informaron de una inversión de $80,000 entregados a ustedes en barbacoas y que nuestro éxito depende de apoyar la esperanza. ¿Cómo llegó eso ahí? Pero analicemos qué tantas coincidencias existen alrededor de esto. Alias Uriel fue abatido en octubre del año pasado. Las comunicaciones que vinculan a Andrés Arauz se habrían realizado en meses previos. Antes de que Uriel cayera, el binomio de la esperanza ya había sido presentado. No es coincidencia. Otro hecho que debemos recordar es que en febrero del 2017 se realizaron los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y Colombia en Ecuador. ¿No te da vergüenza? En aquel entonces Correa todavía era presidente y cuando se fue, los diálogos se suspendieron misteriosamente. Empezamos fuerte, vamos ahí a tope. Este hecho reavivó las denuncias sobre el vínculo entre Correa y las FARC.
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Creencias de gente pendeja. En marzo del 2008 fue abatido el segundo al mando de las FARC, Raúl Reyes, en Angostura. Tras estas operaciones se encontró un computador que contenía información sobre un posible nexo entre Correa y las FARC. Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Pero la cosa no termina ahí. En 2009 se filtró un video donde aparecía el fallecido cabecilla de las FARC, Mono Jojoy. Así soy yo. Hablando de un supuesto aporte a la campaña de Correa. Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios. No, eso es pecado. Pero ¿cuál fue la reacción de Correa y Arauz? Como era de esperarse, lo negaron todo. Arauz dijo que todo esto es una campaña sucia y Correa tildó las acusaciones de patrañas. Todo esto obligó a que el Ejército de Liberación Nacional se pronuncie y a través de un comunicado dijeron que nada tenían que ver con Arauz. ¡Qué sospechosista! Pero bueno, esto tampoco es una garantía. Desde BN Periodismo nos resta decir que no es coincidencia que se revele esta información a puertas de las elecciones. Sin embargo, si miramos la historia, el nexo entre el correísmo y las FARC es un tema latente. ¿Campaña sucia o relación incómoda? Muchas gracias por ver el video esta semana. Como siempre te decimos, suscríbete, dale like, dale click en la campanita y también piensa tu voto para este 7 de febrero. Piénsalo bien. Visita nuestro canal secundario llamado Venerables, donde tenemos entrevistas a políticos, a personajes, a periodistas y a un montón de gente. También tenemos podcast y el Flashback, que es nuestro programa histórico con la Dome Sotomayor. Si quieres colaborar, puedes comprar nuestras chompas, nuestras gorras, escribiendo a nuestras redes sociales, preguntando por precios y costos de envío. Y si quieres colaborar monetariamente desde $1 para adelante, puedes hacerlo en nuestras cuentas bancarias, PayPal o Patreon. En la parte de abajo de la descripción te dejamos un link sobre cómo hacerlo. También no te olvides de acompañarnos todos los domingos en nuestros en vivos, y este domingo 7 de febrero vamos a tener una cobertura súper grande para que te enteres todo lo que está pasando en el país y que no haya fraude. Te amamos mucho. Adiós. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Que te lleve el diablo!